Indignación absoluta en las redes sociales con esa noticia que les dábamos hace un rato de boca del hermano de Teresa Romero, que nos decía que acaba de ser despedido hace unas horas como consecuencia de su relación familiar con la persona que está infectada por el virus del ébola. Vamos a recordar lo que nos decía, lo que le decía nuestra compañera Marta. ¿A quién culpáis de todo esto, José Ramón? Desde luego ya no la tiene. Puede tener una parte, pero ya no la tiene, vamos, eso seguro. Eso está más que... Eso que no engañes, vamos. O sea, es que con todas estas cosas siempre pasa lo mismo. Siempre se desvía hacia lo más fácil, hacia... Es un poco demasiado. Es que es quitarse el marrón de una forma lo más sencillo. Si pasa algo jodido, se va al último eslabón de la cadena y... es lo mismo de siempre, vamos. A mí no me ha llamado nadie, nada más que periodistas, no me ha llamado nadie de ninguna administración de aquí, ni nada. No creo que sea imposible localizar mi teléfono. ¿Tú crees que alguien debería dimitir por esto, José Ramón? Hombre, yo he perdido el trabajo por esto. Entonces, yo quisiera saber si hay responsables que van a perder el suyo por esto. ¿Sabes? Así te lo dejo. Yo fui despedido ayer. ¿Por un posible contagio con tu hermana? Hay miedo. ¿Pero tú estuviste en contacto con tu hermana desde el día que supuestamente...? Yo llevo sin ver a mi hermana desde el puente de agosto, que estuve ahí en Becerrea con ella. Claro, yo eso se lo dije al que era mi jefe, ¿no? Lo comenté, digo que llevo sin verla... Sí, te creo, pero de momento vamos a dejarlo. Las responsabilidades que haya por ahí no sé si las va a haber. Y si las hay, mira, si las hay y hay algún despido, es que luego tienen otro puesto asegurado. ¿Ya vais a emprender acciones legales, José Ramón? No es posible, sí. Quiero hablar con mi familia también, con los que tengo en Lugo, sí. Hoy ha sido de palapalo. O sea, hoy ha sido una pequeña información de tal, de Tere ha empeorado un poquillo, ha empeorado y ya se dio salir corriendo para acá. Bueno, José Ramón confirmándonos que acaba de perder su trabajo y lamentándose de que una vez más todo el aparato del Estado trate de centrar el foco en el eslabón más débil. Hoy ha habido más voces desde los enfermeros que han reclamado algo que nos comentaba el invitado anterior. ¿Qué pasó realmente en todo ese proceso? Si es cierto que Teresa dijo que se había tocado la cara y que eso había provocado su contagio. Como saben, esta es la teoría que de una forma muy insistente están manteniendo de una forma más o menos extraoficial las autoridades sanitarias de Madrid. Hoy sus compañeros han dicho estas cosas. No podemos consentir, y ya van dos, que se culpe, se responsabilice, se estigmatice y se señale a Teresa como responsable de la situación que está viviendo. El consejero debe retractarse públicamente de sus acusaciones y empezar a asumir sus responsabilidades. Y lo que no se puede determinar es, para quitarse de un plumazo, las dos líneas de investigación. Que Teresa lo hizo mal en la primera fase, de que no se protegió adecuadamente, y encima en la segunda fase también lo hizo mal porque engañó a las autoridades sanitarias. Estamos hablando de que no solo se la está culpando, sino a este paso se la podría inculpar de un delito de salud pública. Se le piden declaraciones a Teresa media hora antes de que empezara una rueda de prensa. Con un estado de fiebre elevado y en un momento en el que ella no se encontraba bien, y cuando ya le preguntas 3 veces seguidas... No estaba en condiciones de ningún tipo de declaración. Si hubiera sido tal real como es, estaba obligada a escribirlo en el parte de incidencias. Y ella, como profesional de 15 años que lleva, no hizo constancia, con lo cual esa puede ser que me haya tocado con el guante. Yo ya os digo, o se hace un estudio más exhaustivo y científico que realmente confirme que fue así, o la veracidad como la del consejero, yo no me atrevo a darla. Más compañeros de Teresa que denuncian algo que también se ha dicho en estas horas. No tenían la formación suficiente y necesaria para poder atender un caso de esta gravedad. Vamos a verlo. María Teresa trabajó conmigo en el primer ébola, pero no hemos tenido nunca los medios suficientes para poder trabajar. Entre ellos, no nos han dado ni esos cursos que dicen que es quitarte el traje o ponerte. Al principio no teníamos a nadie que no fuera diciendo o cantando, oye, ahora quítate esto, ahora esto, ahora esto. Fue iniciación nuestra. El agobio de salir de allí, nadie me contaba nada, con lo cual podías hacer las cosas de una forma inusual. Las esclusas es de 1 metro por 1 metro. Si contáis con 1 metro por 1 metro, quitarse un traje con el cual habéis atendido a un paciente de estas características y lógicamente te salpica cualquier tipo de sustancia que pueda tener el paciente, al quitarte el traje no es muy complicado el que te puedas contaminar. Una de las cosas que no tiene el protocolo es cómo se saca de una unidad de este tipo de infecciosos, cómo se saca una muestra de sangre para que se analice.
Bueno, pues tampoco existía. También la tuvimos que hacer más o menos nosotros sobre la marcha. ¿Por qué la gente no quiere entrar o no quiere subir o no va voluntariamente? Yo diría, ¿están preparados? ¿Nos han preparado? ¿Nos han dado los cursos? ¿Nos han dado la formación? ¿Por qué desde el primer paciente al segundo paciente no se ha dado ni un solo curso ni ninguna información al respecto? ¿Por qué desde el segundo paciente a Teresa no se nos ha dado ningún curso ni nada de formación? Esa pregunta queda en el aire. Bueno, preguntas que están en el aire. Yo no sé, puedo imaginar lo que están pensando enfermeros, auxiliares de enfermería que están viendo el programa esta noche y que puedan llegar a tener que enfrentarse a una situación similar. ¿Qué dice, mientras tanto, el presidente del Gobierno de España? Pues que lo estás haciendo muy bien, que se cantaba en los 80. Vamos a verlo. Me han dicho que las cosas se están haciendo muy bien, que están muy satisfechos con la información que se les está dando y comparten, como es natural, lo que está señalando tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de la Salud. Bueno, muchos abrazos y felicitaciones las que está recibiendo Rajoy, se está haciendo todo estupendamente, no sabemos si también se refiere a este señor del que llevamos hablando toda la noche, pero yo creo que merece que recordemos las cosas que ha dicho en las últimas horas Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que a estas horas sigue siéndolo, por cierto. Vamos a verlo. El paciente nunca superó esa cifra. También es verdad que a raíz de los resultados nos pudo haber estado mintiendo. Si ella no ha tenido fiebres altas y tiene la enfermedad, pues alguna razón o se ponía mal el termómetro o alguna cosa pasaba. Es decir, eso no es normal. Yo tengo compañeros míos que operando pacientes se han contagiado de SIDA porque durante la intervención que se han pinchado. Y porque un paciente tenga SIDA no se le va a dejar de operar. Y después del médico de familia, si no se fue al médico de familia, no debería de estar mal. Y después se fue a la peluquería, ¿no? ¿Cómo que no debería de estar mal si fue al centro de salud? La mandaron paracetamol y ella se fue a la peluquería. He dicho que podría haber mentido porque ha ocultado los datos. Ella ha tardado días en reconocer que ha tenido un error. ¿Y los médicos que la tratan tienen los trajes adecuados para verla? Porque dicen que les quedan cortos, que... Bueno, el médico que le trata tiene que reconocer que eso puede llevar razón, porque es una persona que mide casi 2 metros y bueno, los trajes se hacen como se hacen. Hombre, para explicarle a uno cómo se tiene que quitar y poner un traje no hace falta hacer un máster, pero indudablemente unos pueden tener más capacidad de aprendizaje que otros. Todavía no puede confirmar el consejero que se le supervisó adecuadamente cuando se quitaba el traje. No, porque esta información ha salido ayer por la tarde, se está revisando todo y no me han pasado el informe. Yo tendré que asumir la responsabilidad y si tengo que dimitir, dimitiría. Tengo en cuenta que yo llegué a la política comido y como usted sabe, que me conoce bien comido, y por lo tanto no tengo ningún apego al cargo. Es decir, yo soy médico y afortunadamente tengo mi vida resuelta. Bueno, Javier Rodríguez, que llegó a la política comido y bien comido, entre otras muchas cosas. Acaba de comparecer en la Asamblea de Madrid, en la que, como se pueden imaginar, este asunto ha tenido gran protagonismo. Vamos a ver lo que ha pasado entre los diferentes representantes políticos. Es el momento de soluciones. Es el momento de hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer, a nuestro juicio, señor presidente, es revisar los protocolos. Hasta ahora, señoría, lo que hemos conocido es que ese protocolo se ha seguido y que, desgraciadamente, como conocimos ayer, en un determinado momento se puede haber producido una actuación por parte de Teresa, no sé si de manera involuntaria, accidental, que puede haber sido la causa que pudo haber provocado esa situación, señoría. No vamos a permitir que criminalice a quienes cuidan de nuestra salud. Y le exijo hoy aquí, señor consejero, que pida perdón a Teresa Romero, a su familia y a todos los profesionales que nos cuidan, señor consejero. Lo último que ha dicho usted, señoría, es algo que usted probablemente se invente. Yo no criminalizo a nadie. Yo refiero unos hechos, serán ciertos o no serán ciertos. Y mientras no demuestro lo contrario, los hechos son así. Yo lamento más que nadie que haya una profesional que se pueda infectar y tenga una enfermedad. Bueno, parte de lo que pasó en la Asamblea de Madrid, en donde también, por cierto, este señor dijo que le sorprendía que los médicos hablaran con los periodistas y escupieran en los micrófonos, médicos que estuvieron en contacto con Teresa, como escuchasteis efectivamente. Bueno, ¿hay algo que apuntar a todo esto, Julio? Mira, a mí la impresión que me da es que ellos tenían muy bien pensado lo que era el transporte de los enfermos desde África a Madrid,
Dice, ahí hemos visto escenas en donde todo el mundo con traje, estaba completamente parapetado el enfermo del medio, del entorno, y que esto les ha cogido completamente fuera de juego, cuando tenía que haber estado previsto. Es decir, si tú te traes una persona con una enfermedad contagiosa, en la que tú no tienes experiencia de ningún tipo, prácticamente en España eso es absolutamente desconocido. Había que tener previsto también qué pasaría el día después si hay algún contagio aquí dentro. Y los ha cogido completamente fuera de juego. Bueno, pues vamos a ver las reacciones políticas. Me dejas un momento que escuchemos, por ejemplo, a Gaspar Llamazares, que pide la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad. Ya les adelantaba antes que en principio no lo va a hacer hasta finales de la semana próxima, con todo lo que puede pasar hasta entonces. Gaspar Llamazares. Consideramos que es cada vez más urgente la comparecencia de la ministra de Sanidad, que no puede seguir escondida detrás de sus subordinados y mucho menos detrás de los profesionales. No se entiende que ante una situación de crisis como la que estamos viviendo, de crisis sanitaria, la comparecencia de la ministra vaya a ser al final de la próxima semana. No se entiende. Bueno, no se entiende, yo creo que tiene bastante razón el señor Gaspar Llamazares con que no se entiende. El Partido Socialista va un poquito más allá y pide ya la creación de un comité de crisis presidido por Mariano Rajoy y integrado por una serie de personas. Vamos a ver lo que dice. Nosotros le proponemos al Gobierno que cree un comité de crisis para el ébola, presidido por el presidente del Gobierno y del que tienen que formar parte la vicepresidenta, la ministra de Sanidad, el ministro de Interior, el ministro de Defensa y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Es importante que este comité de crisis, presidido por el propio presidente, dé información diaria y puntual a todos los ciudadanos y a todas las autoridades. El Partido Socialista va a seguir teniendo una actitud muy responsable respecto al ébola, pero le pedimos al Gobierno que también la tenga. Rosa Díez, desde UPyD, habla de despropósitos. La verdad que todo es un despropósito y es una irresponsabilidad sobre otra irresponsabilidad. Cada vez que habla un responsable político sobre la crisis del ébola, que es una crisis de salud pública, lo que genera es una incertidumbre mayor. Es urgente que haya alguien con conocimientos, con la profesionalidad suficiente, con los datos suficientes, con la autoridad suficiente, que comparezca entre los medios de comunicación y dé explicaciones fundadas, científicas. A mí, más que la dimisión de la ministra, que no creo que sea lo que preocupe más hoy, en primera instancia, a los ciudadanos, me preocupa que no haya un infectado más. Bueno, parece como que es todo de bastante sentido común lo que se está escuchando por parte de los representantes políticos. No hay nadie que diga cosas muy raras, ¿no? Eu, por primeira vez, estou de acordo con cos Rosa tres. Díez. Non, cos tres. Con Llamazares, que sempre estou de acordo, con PSOE e con Rosa Díez. Este é un tema de relevancia, ten que haber un comité de emerxencia dirixido polas máximas instancias, ten que haber un portavoz único que comunique ás 10 da mañán, ás 12, ás 2, ás 4 e ás 8 cales son os sucesos. Ademais disso, eu creo que é evidente que non é este o tempo dos debates cortos, nin o CAN, nin a ministra, do que hai que falar agora, hai de temas centrais, pero hai unha reflexión que planteaba Lorenzo que eu creo que é moi importante, non? O que se hai algún problema administrativo diante da incapacidade de dar unha resposta, non é a descentralización política, é o asuste, a liquidación da sanidade pública. En España hai xa, e é evidente, unha distancia enorme entre a cualificación das persoas, dos empregados públicos, dos traballadores que fan a súa función e os seus dirixentes. Cando un problema supera o nivel de responsabilidade dos médicos, e pasa a outro nivel, e cando aparece o problema. Pues dejad un momento, porque Estelia Villalobos, la que plantea que, bueno, enseguida te escucho, Jorge, Estelia Villalobos, como les decía, diputada del Partido Popular, exministra de Sanidad, la que plantea que, bueno, algunas explicaciones se podrían encontrar en la organización que tenemos en España en lo que se refiere a las administraciones. Vamos a verlo. Y yo creo que la señora Mato, con las competencias que tiene respecto a esta cuestión, yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Ponerse en manos de los científicos, que es lo que se hace siempre, primer paso que se produce en una crisis sanitaria, hacer lo que los científicos te digan que tienes que hacer
Aquí el problema es que ese hospital es de una comunidad autónoma. Por eso yo reivindico un Centro Nacional de Epidemiología dependiente del Ministerio y no de una comunidad autónoma. Yo transferí a 10 comunidades autónomas, pero creo que tiene que existir determinadas competencias exclusivas para el Estado. Si un ministro se le hace responsable de algo, tiene que tener el control de todos los mecanismos que se aplican en un tema como este, ¿no? Como es el ébola. Pues esto es lo que plantea Celia Villalobos, Jorge. Unha aclaración primeiro. Lourenzo, non me asocies con Celia Villalobos porque yo normalmente no hago referencia a mi persona, pero sí la voy a hacer en este momento por si hay alguna duda ideológica, ¿no? Yo he hecho el primer plan económico de Galicia para un gobierno de AP y me encargó un consellero que era íntimo amigo de Guerra y de Felipe González. He hecho el primer plan económico, perdón, el primer plan económico de Vigo para un consellero del PSOE. He sido nombrado por un presidente del PSOE de la primera comisión de la Universidad Sur de Galicia y el plan económico último de Vigo, el del año 2002, fue encargado por un alcalde del bloque. Quiero decir con esto que tengo la buena suerte de que por mi ideología... Pero tu opinión coincidió con Celia Villalobos. No. Eso non é culpa miña. Yo lo digo por si hubiese dudas, ¿no? Y dicho esto, lo que quiero decir con esto es que en general tengo la suerte de poder haber vivido hasta los 72 años como neutral en la política y me importa un bledo. Yo en ese momento no respeto a la mayoría de los políticos. Y segunda cuestión, el tema de las autonomías. El tema de las autonomías que es el que interesa, ¿no? Yo creo que en este momento personas de muchísimo más nivel que yo están poniendo en tela de juicio algunos de los aspectos que se han cedido a las autonomías. ¿Quién? No, un momento. Celia Villalobos. No, ¿me dejas terminar? ¿Qué? A mí Celia Villalobos te dije que no me asocies. Lo que te quiero decir, y no insistas en eso, no insistas, te lo ruego, es que está, demostrado ante todo el mundo que la falta de coordinación sanitaria en España y la cesión a las autonomías ha traído, entre otras cosas, que si yo mañana me da un ataque al corazón en Valencia, tengo problemas con mi tarjeta. Están haciendo este año, o el año pasado, la tarjeta que valga para todas las autonomías. Eso ya lo primero. Lo segundo, en educación, un desastre. Tú y yo estamos en diferentes universidades, un auténtico desastre. Y yo lo que quiero decir con esto no es que estén mal las autonomías, sino que está en este momento en revisión el sistema territorial y las instituciones territoriales. O sea, ¿tú quieres que hay educación y sanidad que no tenían que estar transferidos? No digo eso. Por eso quiero aclararlo. Lo que digo es que tienen que estar transferidas, pero coordinadas. Lo que no puede ser es que la materia que estudia un niño en Navarra sobre la historia de España sea absolutamente distinta de la que estudia en Galicia. No puede ser. Y yo me siento muy orgulloso de ser gallego y de que exista la autonomía gallega. Por lo tanto, una vez aclarado eso, lo que quiero decir es que en este asunto la autonomía de Madrid, lo que decía antes Manolo, en cuanto un tema sea de gestión, si pasas del profesional, es fundamental. Sí. Y termino, Fernanda. Hay que distinguir también una cosa. Para ser un buen ministro de Obras Públicas o lo equivalente de infraestructuras, no hace falta ser ingeniero de caminos. Es mucho mejor que no sea técnico. No aparquemos, y una ministra que ha funcionado muy bien, en el ejemplo que te has puesto, del accidente del AVE en Santiago, el desastre y la tragedia, sin duda alguna fue Ana Pastor. Y es médico. Non tuvo nada que ver co accidente. A ver, es que no quería poner el punto final con respecto al asunto de la organización territorial. Justamente, é dicir, eu non estou de acordo con eso que ti afirmas, non estou facendo ninguna outra valoración. Creo que é unha posición ideolóxica decir, e que oculta os datos concretos que temos, e impide velos, decir que o problema, como dice Celia Villalobos, acaba de decir en pantalla. Celia Villalobos, no yo. Yo no lo he dicho. Acaba de decirlo ahora. Me lo ha preguntado Fernanda y no lo he dicho. A ver, vamos a ver. Si insistes en eso te digo que no lo he dicho. Vostede pode decir o que queira, pero acaba de decirlo. É dicir, eu non estou de acordo co que dice. Creo que non pasa nada por estudiar historias diferentes. É que non estou de acordo, non me importa nada en absoluto. Que aí non está o problema. O problema es que crees que el no estar de acuerdo conmigo es progre. Y yo te digo que no. No.
No. Yo no estoy en absoluto de acuerdo en que tú ideologices mis opiniones y no te lo admito bajo ningún concepto. No, que non estou facendo eso. Sí, sí. No. Estás insistiendo. Sí, No, sí. claro que estoy insistindo. Tu punto de vista es que no tiene nada que ver. A ver, vamos a ver. Aquí estamos debatindo, non estamos insistindo. Vostede ten No, unha tú opinión... me estás calificando. No. Ideológicamente, ¿cómo que no? Lo acabas de hacer. No. Dicen que ten unha visión ideolóxica. Non dicen que é ideoloxía. Dicen que ten unha visión ideolóxica. Ya estamos. Efectivamente. Ya É estamos. máis, dicen que todos Bendito temos... sea. No, que todos temos unha visión ideolóxica. Pero, ollo, e volvo ao esperpento, non utilicemos espellos cóncavos e convexos, porque acabamos por non ver a realidade. Se nun asunto como este, decimos Así que o nos vai. problema... Efectivamente, así nos vai. Se nun asunto como este, decimos que o problema non é o botarate do conselleiro, non é que non se utiliza os protocolos adecuados, que non se crea unha unidade centralizada para facer o que decía Manolo Lago, e que non se utilizan os recursos que ten o Estado. Por exemplo, o Exército, que non depende das autonomías, hasta onde eu sei, temos un problema. Claro que hai cousas que se poden facer. A ver, E outro non me a conto, non me a conto. Cada quen pensa o que quere e lle parece un ben. poco, digamos, y como a mí me importa un pito que me Brevemente. asocien a la ideología A, la B, la C, la de más allá, es que me da soberanamente igual. Un poco en la línea de lo que decía Celia Villalobos, ¿no? Es decir, muy probablemente ocurre en Francia también. Hay un centro de enfermedades tropicales en París, que está centralizado, como toda la sanidad francesa prácticamente. Ahora allí está centralizado todo lo que tiene que ver, digamos, con el tema África. Y que probablemente en el caso español no sería una mala experiencia de tener un segmento muy reducido de lo que es el sistema sanitario. A lo mejor no es tanto sanitario. problema de que dependa de un ministerio, de una consellería o de una consejería, sino que la consejería y el ministerio De funcionen que bien. efectivamente, digamos, haya un centro de enfermedades tropicales que Y que esté a funcione la bien, altura. administrativamente Y dependa después, de quién digamos, una cosa, ya sé que no vais a estar de acuerdo conmigo. Ahora, yo no acabo de ver esa relación tan directa entre lo que está ocurriendo, o sea, toda esta desgracia del ébola en España con los ajustes en la sanidad. Efectivamente, hay ajustes en el sector sanitario, a mí no me cabe ninguna duda. Dice ya, pero también pasa el Miño por Orense y da la sensación de que no está muy relacionado. A lo mejor si los presupuestos sanitarios estuvieran un poco más engrasados, esa formación que los profesionales sanitarios llevaban demandando desde el mes de marzo se les hubiera dado. Yo creo que es fundamentalmente un tema de desidia. dejadez, de falta Fernando, o sea, de una logística que no se ha planteado. Es decir, yo, de irresponsabilidad. insisto, hay ajustes en la sanidad, son muy duros y están Pero haciendo no mucho relacionas daño. tú una cosa con Ahora, la yo otra. no veo... Dice que lle dé unha información a Julio. Antes, ese hospital, o Carlos III, era un hospital de referencia para este tipo de enfermedades infecciosas, de referencia. Xestión propia, instalacións especializadas en eso. E fai 2 anos, eso se desfixo, se desmontou. Pero Julio, dese que acabo de decir, o PP de Madrid desmontou o Carlos III. Desmontou esa planta, ¿no? Desmontou a xestión propia do Carlos III e o adxudicou a la gestión de la paz. Desmantelou a instalación especializada no tratamento de enfermedades contagiosas. E agora o Carlos III, cando se tomou a decisión de traer os médicos da ONG religiosa de África aquí, a toda prisa, de xeito chapuzas, hubo que remodelar as instalacións. Por lo tanto, a descualificación do Hospital Carlos III, a pele da especialización do Carlos III nese tipo de enfermedades é consecuencia dunha decisión de privatización do Partido Popular e de recortes na sanidade pública. É evidente. Administrativamente dependiente me dejas una cosa, te escucho a la vuelta, pero a la vuelta te escucho, Julio, os escucho a los demás y vamos a hablar también de lo que está pasando en Galicia porque casualidades de la vida, hoy ha empezado la formación al personal sanitario en el Meixoeiro, que como ya se ha dicho es el hospital de referencia para este tipo de asuntos aquí en Galicia. Vamos a hablar con una representante sindical de este centro hospitalario para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando y escuchamos lo que hay que decir sobre el particular. Vamos a hacer la última pausa muy breve.